Y me da muchísimo gusto saludar a un buen amigo de este programa, Ernesto Piedras, CEO de CIU, de Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días, gracias por contestarnos, o más bien por conectarte a videollamada, como siempre que te requerimos. Siempre feliz contigo aquí, Juan Carlos, y con Rodrigo. Muy buenos días. Vaya año. Recuerdo cuando al cierre del año pasado, al inicio de este, decíamos, ¿cómo viene el año? Oye, Juan Carlos, ¿te acuerdas que parte de la incertidumbre era la preocupación interna, doméstica, cambio de la administración presidencial? Era lógico, era nuevo sexenio, nueva presidencia. Era lógico, insisto, pero los cambios y las preocupaciones han venido de afuera y el elemento doméstico ha sido más bien el amortiguador. Tú lo has documentado aquí con Rodrigo y pues aquí vamos, pocos meses y no sabemos lo que va a seguir. Se ha documentado contigo y con Rodrigo. Día a día vamos leyendo y vamos escribiendo esta historia. ¿Sabes qué, estimado? Creo que vale mucho la pena un poquito del contexto. Yo el día de ayer te preguntaba, oye, ¿cómo le está yendo al sector de las telecomunicaciones a raíz de los aranceles? Porque hablamos de todos los sectores, ¿no? Hablamos de el que tú me digas y vemos las afectaciones, pero uno que es intrínseca, que se vuelve cada vez más intrínseco de la economía y del valor que puede generar un país es el de las telecomunicaciones. Si no tienes conectividad, no tienes nada. Entonces, ¿cómo le está afectando a este sector? Porque hay empresas, en su momento Huawei, por ejemplo, ¿no? Que era una de las empresas que más aparatos de telecomunicaciones ponía en el mundo, a raíz de lo que sucedió con los Estados Unidos, se vio en problemas. Y más que porque haya afectado a su negocio, que no era el principal, el de los teléfonos celulares, pues sí afectó la credibilidad con otras naciones. Recuerdo muy bien cómo en aquel entonces el Departamento de Estado de la Unión Americana hizo algunas visitas a países de Europa para decirles no confíen en Huawei. No le sirvió de inmediato, pero sí planteó dudas. Y hoy en día, pues no tiene tanta presencia como la tenía antes. Sigue siendo una de las más grandes, pero eso le afectó. Entonces, siempre este tipo de cuestiones geopolíticas afectan a las empresas. En esta ocasión, aranceles y relaciones comerciales, ¿cómo es que está afectando al sector? Y si me dejas esa respuesta, la volvemos a subdividir entre lo doméstico, o sea, lo nacional y lo internacional. Al, al mundo nos retrasó esa decisión, por ejemplo, con Huawei, entre 1 y 2 años, porque la quinta generación inevitablemente se atrasó en el mundo hasta 1 año y en México hasta 3 años, porque Huawei era quien traía el banderín y la vanguardia de la quinta generación. El mundo no podía desplegar por sí solo esa quinta generación sin toda la tecnología end-to-end, punto a punto que ya tenía Huawei. Entonces, sí afectó y, y bueno, ahí lastimó toda esa capacidad que traía esa marca. Y ahora todo esto de los aranceles, vaya que está pegando. Yo hace unos días incluso publiqué que había un riesgo muy grande hacia la globalización, porque tú y yo nos saludamos por mensajes de WhatsApp, nos intercambiamos artículos, los comentamos, nos saludamos en lo personal y así lo hacemos las personas, las familias y en general todo el mundo lo hacemos. Y eso está muy bien, la parte social, la parte familiar, lo hacemos y lo seguiremos haciendo, pero la conectividad lo hacemos en las empresas, entre gobiernos, entre finanzas, pues para negociar, y eso se llama globalización, pero para eso ganamos eficiencias. Y si necesitamos esa conectividad y esos dispositivos y de repente nos ponen aranceles y estamos en riesgo de esa capacidad de conectividad y ya no tenemos esa necesidad de estar tan conectados, ¿para qué la vamos a querer? ¿Para qué esta evolución que ha tomado toda una humanidad cuando se ponen esas barreras al comercio y al intercambio y a las eficiencias? Y entonces el riesgo es
literal a la globalización. Y es un riesgo inmenso. Y no es extraño entonces que las decisiones tropezadas, trompicadas de el presidente Donald Trump den marcha atrás, pongan un freno y digan, espérenme, a los sistemas de las tecnologías de la información y sus dispositivos, paremos, a esos ya no, porque no es tan fácil de repente decir que, y está la referencia reiterada de que los iPhones, por repetidos que son, ya no los vamos a producir en Estados Unidos. No es tan fácil de repente decir, llévatelos de Shenzhen a Kentucky o a donde fuera a ser. No es cualquier cosa, no es sembrar tomates. Si me permites la Entonces acotación, ya dijo, paren, si me permites la el mundo acotación, no puede estimado Ernesto, operar así. justo ha Perdón. tenido problemas porque no han podido mandarla a la India, ¿no? Simple y sencillamente, Apple ha tenido estos planes para decir, bueno, si no en China, vamos a hacerlo en India. Y no ha encontrado la calidad de mano de obra que ellos necesitan. Y esa es la verdad. Se han podido encargar, perdón, se han podido encargar de algunas iPads, pero no se pueden encargar del dispositivo insignia de esta empresa, que es pues la más valiosa, una de las más valiosas de los Estados Unidos, que había perdido casi un $1,000 millones de capitalización de mercado a raíz de estas decisiones. Ya los recuperó, o ya recuperó parte de ellos, y ya nuevamente se encuentra por arriba de los 3,000 millones. Pero es importante entender esta parte. Y es que, Juan Carlos, déjame hacer una generalización muy, muy gruesa, pero la producción tecnológica es China. Si me dejas llevarla todavía más al extremo, tiene lugar en China. Voy para allá. A ver, Apple es de propiedad de Estados Unidos, pero se ensambla en Shenzhen, en China. Samsung y Apple es 16% del mercado mexicano, vamos a hablar hoy día. Samsung es coreana, 27% de propiedad, bueno, de presencia en México, pero se ensambla en China, en lo principal. Y el resto de las marcas son chinas. O sea, la producción se termina ensamblando en China. Es una generalización. Podrán decirme, sí, la mayoría de los componentes y la investigación y el desarrollo. Sí, pero hay una fuerte y marcada producción y dependencia de China. Entonces, no es tan fácil como llevémonosla hoy a la India, a Taiwán, regresémosla a la India, etcétera. No son procesos tan sencillos, son bastante complejos y hoy por hoy radican en China. Entonces, no es tan fácil como una decisión unilateral, o sí, le pongo el entrecomillado y le llamo capricho, y que se vaya a China. Entonces, sí hay ahí una complejidad más allá que hoy disponer que si la tarifa se va al 25, al 54, no al 104, era 124, 145, y ese juego de tarifas que van contra la teoría y el aprendizaje económico que hemos tenido por décadas y por siglos. Entonces sí nos pone en contradicción con la teoría económica, pero con contradicción con el beneficio de la productividad y de la operación económica mundial hoy día. Y nada más para puntualizarlo, el día de ayer cerró el valor de mercado de Apple en $3 billones, 3.04. Pero bueno, entonces hemos ya platicado de algunas empresas, de algunas afectaciones. Me va casi a tener que tomar el corte. Entonces te dejo planteada la siguiente pregunta, estimado amigo. Ya tenemos enfrente los aranceles. Las empresas, si bien hay algunas que han podido o han intentado, como ya mencionamos el caso de Apple, han intentado ir a la India, han intentado hacer otras cosas, pues van a tener que vivir con esta realidad. Hay quienes lo van a lograr, hay quienes no. ¿Cuánto o cómo es que pueden adaptar al consumidor o pasar, o cuál va a ser el pass-through de los costos a los consumidores si tienen que llevar, por ejemplo, Apple tuviese que llevar a los Estados Unidos su producción? Te dejo planteada la pregunta y me da mucho gusto que Ernesto Piedra, CEO de CIU, de Competitive Intelligence Unit, se haya mantenido con nosotros. Gracias, Ernesto. Encantado, Juan Carlos. Fíjate que, pues repasando y entre los aprendizajes preocupantes de épocas recientes con la pandemia,
lo que vimos es que, por ejemplo, para la producción de estos dispositivos inteligentes, los smartphones, algo que vimos durante la pandemia es que en su producción, en promedio, uno de estos equipos utiliza al menos componentes de no menos de 8 países, baterías, displays, procesadores, etcétera. Entonces, cuando hablamos tú y yo de llevarnos de la producción en China o el ensamblaje, porque se producen, entonces ya dijimos, globalmente, y ahora se ensamblan en China y se trata de llevarlos a la India, sus componentes vienen de al menos 8 países. Entonces, es toda esta logística de moverla hacia, decías tú, sugerías y se ha hablado, a la India. Entonces, es una logística muy, muy compleja, que todo esto tiene costos nuevamente para reubicarse hacia una nueva locación. Entonces, se ha estimado que el incremento en costos deba impactar en un 30%. Entonces, si un iPhone hoy tiene un precio de, diríamos, $1,500, pues estaría incrementándose en algo así como $450 incrementales, y todo esto impactando al bolsillo del consumidor en un mercado que viene siendo cada vez más competido. Entonces, y esta cadena de proveeduría inevitablemente impactaría al bolsillo del consumidor. ¿Quién lo paga? Las empresas normalmente buscan transferir ese incremento de precio al consumidor, porque en un mercado competido, pues si te incrementas en precio, te sales del precio del mercado. Entonces es lo que estaría pasando con estos productos. ¿A quién le impacta en el bolsillo? A los consumidores. Y ya se ha dicho, todo esto para el consumidor, por ejemplo, estadounidense, pues a quien le va a impactar es al consumidor. Y Trump dice, sí, pero en el largo plazo, y Keynes le diría, en el largo plazo todos estamos muertos. O sea, este va a ser un escenario que no va a beneficiar al consumidor estadounidense ni a ninguno del mundo. Que si hay una recesión, sin duda la va a haber en Estados Unidos y en el mundo tecnológico, sin duda también. Ahora, Ernesto, quisiera hacerte el siguiente planteamiento. Tú eres un conocedor de muchos años del sector, has dedicado la mayor parte de tu vida a él. Y quisiera que ubicarnos, insisto, guardadas las proporciones, porque ya veo a toda la gente en Twitter y en otros lados comentando y diciéndome cosas con respecto a este planteamiento, pero imaginemos que México es hace 40 años Corea. Hace 40 años Corea estaba, pues, hablando específicamente de Corea del Sur, es más, y ya no son 40, son como 50. Eh, Tenía una economía muy parecida a la de México, tenía una economía que venía de tener algunos problemas. Hicieron los planteamientos correctos para que naciera un LG, naciera un Samsung, nacieran empresas automotrices muy importantes, ¿no? Entonces, México en este momento tiene la oportunidad por la cercanía con los Estados Unidos. Yo no hay una sola empresa de tecnología que no me haya dicho en la entrevista que le haya hecho a lo largo de los últimos 10 años, los ingenieros mexicanos son de los mejores que hemos tenido. Tenemos buena manufactura. En mi cabeza lo único que falta es acabar con, y que es una parte muy importante, no quiero decir que sea una tarea sencilla, es cuestiones de Estado de Derecho. Porque fuera de eso, no veo por qué no es un momento adecuado para que empresas, insisto, como Apple dijera, bueno, vámonos para allá. Falta infraestructura, faltan cuestiones eléctricas, pero si se logran sortear esos tipos de cosas y, por ejemplo, se cumplen acuerdos relacionados con el Plan México, pues tendríamos un excelente panorama para el crecimiento. Entonces, ¿ves que pueda suceder y por qué no ha sucedido en los últimos años? Uy, qué compleja tu idea, y se ha hecho tantas veces, porque a todo esto y la analogía con Corea del Sur es tan válida.
y a la vez le podríamos aderezar dos o tres elementos más. Corea venía de una administración o de un régimen militar Así es. y efectivamente hicieron un planteamiento de decir orden y de poner un plan que tenía en el centro la educación y tenía la visión tecnológica y además la cumplieron paso a paso y tenían la parte satelital y aeroespacial y a los pocos meses ya estaban ahí despegando literalmente en todos los sentidos de la palabra y nacieron todas estas empresas que mencionaste, y el G, etcétera. Y hoy soy un ejemplo. Y su PIB per cápita, que era la mitad del de México, se disparó también, despegó también. Y bueno, entonces coincido y suscribo lo que dijiste. Hoy son el Corea que vemos y admiramos. Entonces, y no tenían la geografía y la geopolítica y la geolocalización en el sentido socioeconómico que tenemos nosotros respecto a Estados Unidos y Canadá. Lo tenemos ahí y tendremos la posibilidad de tener este capital social. Bueno, está ahí y lo podríamos hacer. Podríamos tener este replanteamiento de 1960 y despegar. Qué gran reflexión la tuya. Pues deberíamos tomar esa decisión para ir por esa ruta, pero tomarla en serio y nuestra maquila ir mucho más allá hacia un verdadero nearshoring 5.0 o lo que fuera para ir hacia allá y emprender esa ruta que tanta falta nos hace y despegar y ya no ser un apéndice de nada ni de nadie y las TIC ser un verdadero motor, no solo un procesador y maquilador y ensamblador. Entonces, gran reflexión la tuya, la suscribo y ahí estaríamos siendo el motor del mundo y tenemos la capacidad y la geografía y el capital humano, pues vamos por ello, pero inmejorable el momento de crisis para aprovechar y ser la catarsis sin duda alguna. Las TICs, siempre lo hemos dicho en este espacio contigo y con Rodrigo, tienen esa capacidad sistemática de crecer entre 3 y 8 veces lo que lo hace la economía en su conjunto, y aún en crisis y aún en pandemia, lo siguen haciendo, ¿eh? Entonces, pues aprovechemos desde esta plataforma y aún en estos momentos y por qué hablar de China y la India y por qué no decir, pues ahora volvamos a hacer este vortex que jale esos recursos de capital humano y de capital físico y de infraestructura para jalar estos recursos y este es el momento. Pues, estimado Ernesto, como siempre ha sido un gusto platicar contigo. Dejamos esta reflexión digo, en un panorama así, creo que me decían hace poco una frase que ya se me había olvidado que es, en las crisis hay quien llora, hay quien está ahí para sonarse los mocos y hay quien vende los pañuelos para que se hagan esos sonaderas. Entonces, creo que es importante tener ciertas herramientas y planteamientos de este estilo porque pues justo tenemos un TEMEC que se está respetando hasta este momento, va a venir una revisión y seguramente van a haber cambios, pero es un momento adecuado para que México pudiese pensar en planteamientos de este estilo. Ernesto Pedras, CEO de The CIU de Competitive Intelligence Unit, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Y en estas temporadas es cuando espacios informativos y de análisis, más que informativos, escucharte resulta como que ya se acabó es el ejercicio del día de hoy, porque cómo hacen falta estos espacios de reflexión. Gracias, Juan Carlos, siempre contigo. Gracias a ti.